En la penumbra de una noche africana, cuando el reloj marcaba la hora en que los pueblos duermen y los pájaros callan, algo se movía en los caminos polvorientos del Sahel. No había titulares, no había advertencias, solo silencio. 48 camiones avanzaban sin matrícula, sin luces, sin papeles. Bajo las lonas tensadas no viajaban herramientas de labranza ni cosechas, sino rifles, granadas, explosivos, radios encriptados, un arsenal capaz de enterrar a una nación entera. Era la madrugada del 19 de agosto. El mundo giraba despreocupado, pero en Burkina Faso, un hombre no dormía. El capitán Ibrahim Traoré observaba en silencio, y en ese instante tomó una decisión que marcaría la historia: interceptar lo inevitable antes de que la primera bala pudiera encender la guerra. Hay noches que parecen insignificantes, pero de ellas depende el destino de generaciones enteras. Y esta fue una de esas noches. Este no es un relato más de contrabando. Es la crónica de una invasión disfrazada, de una traición urdida en salones lejanos y desvelada por la vigilancia de quienes se negaron a arrodillarse. Si quieres descubrir cómo 48 camiones se transformaron en 48 campanas, suscríbete y acompáñanos, porque hoy contamos la noche en que África decidió ponerse de pie. La historia comenzó en una madrugada aparentemente tranquila, en un punto olvidado de los mapas, cerca de Canary, en la frontera con Togo. Eran las 3:47 de la mañana del 19 de agosto. La luna apenas iluminaba la tierra reseca, y los grillos marcaban un compás monótono. Nadie en el mundo hablaba de Burkina Faso en esa hora. Nadie en los grandes periódicos europeos o americanos imaginaba que el destino de un continente podía pender de un suspiro. Pero un vigía no dormía. El capitán Musa Kaboré, en un puesto de reconocimiento adelantado, observaba a través de las imágenes térmicas un movimiento extraño. 48 camiones confirmados, señor. Sin luces, sin matrículas. No parecen ayuda humanitaria. Su voz, serena pero firme, fue la primera chispa en una cadena de decisiones que impediría el desastre. El mensaje recorrió los hilos invisibles de comunicación hasta llegar a Ouagadougou, donde la sala de mando permanecía encendida en la oscuridad. El presidente Ibrahim Traoré, soldado convertido en líder, se mantenía de pie, con la mirada fija en la pantalla roja de un satélite que mostraba la ruta clandestina. No pidió tiempo para consultas, no esperó informes de comités, dio la orden en menos de 20 minutos. Llamen a Servo. Desplieguen las unidades especiales. Que los drones despeguen ahora, intercéptenlos. Ni una bala debe desviarse. Las palabras resonaron como un juramento, y en aquel instante, el destino de la nación cambió de cauce. A las 4 de la madrugada, 2 unidades de comandos avanzaban entre la maleza, moviéndose como sombras entrenadas. Desde bases improvisadas, drones sin tripulación se elevaron sobre el cielo del Sahel, registrando cada rueda, cada lona, cada movimiento de la caravana. La operación no buscaba un combate abierto, sino una contención precisa, quirúrgica, capaz de neutralizar sin desatar el caos. A las 4:06, el convoy fue acorralado en la encrucijada de Canaliba. Una pinza perfecta, camiones inmovilizados, conductores petrificados, soldados en posición. Ni un disparo, ni un grito. El silencio de la noche se convirtió en el silencio de la sorpresa. Los oficiales se acercaron al primer vehículo. Con manos firmes levantaron la lona. Lo que encontraron dejó sin aliento incluso a los veteranos más curtidos. Cajas verdes, alineadas como ladrillos de una fortaleza invisible. Dentro, fusiles Kalashnikov relucientes, como si hubiesen salido de la fábrica esa misma semana. Junto a ellos, carabinas M16 en embalajes aún sellados, lanzagranadas listos para el combate, chalecos tácticos en paquetes idénticos, radios encriptados, inhibidores de señal preparados para apagar cualquier comunicación. Camión tras camión, la misma escena se repetía.
48 vehículos, 48 arsenales rodantes, ni uno vacío. El aire se cargó de un silencio diferente, no ya de sorpresa, sino de conciencia. Aquello no era contrabando improvisado, era un ejército oculto en la noche, un ejército que nunca debía haber sido descubierto. En la sala de mando, el general Servo se inclinó sobre el mapa digital. Su frase, breve y seca, se grabó en la memoria de todos. Esto no es comercio, esto es movilización. Es una invasión disfrazada. La magnitud del hallazgo comenzaba a tomar forma. No eran cajas sueltas, no eran armas recuperadas del mercado negro. Era una operación planificada al milímetro, con rutas escalonadas, matrículas intercambiadas, tarjetas SIM cambiadas en menos de 24 horas. Todo diseñado para engañar a los sistemas de vigilancia y aparecer como movimientos dispersos. Solo en el último tramo los camiones se unieron, como piezas de un rompecabezas que de pronto revelaba su verdadera figura. Mientras amanecía, los soldados sabían que lo que habían contenido no era solo un cargamento, sino un destino. 48 camiones llenos de rifles podían haber significado barrios arrasados, capitales incendiadas, gobiernos derrumbados. Y sin embargo, allí estaban, inmóviles, intactos, prisioneros del valor y la vigilancia. Los que vivieron esa madrugada aún cuentan que el silencio posterior fue más ensordecedor que cualquier explosión. Porque no se trataba de ruido, sino de la certeza de haber detenido a tiempo un golpe invisible. Pero la pregunta quedaba suspendida en el aire, sin respuesta inmediata. ¿Quién había llenado de armas aquellas cajas? ¿Quién había trazado las rutas? ¿Y quién creía que Burkina Faso sería demasiado débil para descubrir la verdad? Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir de oro las colinas cercanas, la magnitud del hallazgo se hizo insoportable. Los camiones, alineados en canaliva como gigantes vencidos, comenzaron a revelar su verdadero contenido bajo la mirada atenta de oficiales, ingenieros y técnicos forenses. Lo que se descubrió allí no solo desnudó un intento de agresión, sino que abrió la puerta a una trama internacional de proporciones inquietantes. En cada vehículo, las cajas se repetían con una precisión escalofriante. Rifles de asalto recién engrasados, carabinas embaladas en espuma protectora, lanzagranadas meticulosamente sellados. Había sacos de munición calibrada, visores nocturnos de última generación, chalecos antibalas con códigos de serie aún visibles. Más aún, algunos camiones transportaban sofisticados equipos de interferencia capaces de bloquear señales de radio en un radio de varios kilómetros, e incluso componentes de drones militares listos para ensamblar. Los oficiales comprendieron de inmediato que aquello no podía ser obra de traficantes locales, ni de redes improvisadas de contrabandistas. Era un cargamento estructurado, coherente, diseñado como si de un ejército portátil se tratara. Un ejército que, de haber cruzado sin resistencia, se habría desplegado en pocas horas para encender la chispa de la desestabilización. El trabajo forense comenzó con rapidez. Expertos en armamento tomaron fotografías, registraron números de serie, aplicaron técnicas de microescaneo infrarrojo para recuperar inscripciones borradas. Poco a poco, los números ocultos emergieron bajo la pintura raspada, revelando un mapa de procedencias que cruzaba mares y continentes. Un lote de fusiles conducía hasta depósitos de Saba, en Libia, vestigios de arsenales saqueados tras la caída de Gaddafi. Otro grupo de lanzagranadas llevaba la marca de Taiz, en Yemen, donde la guerra civil había convertido los puertos en corredores de armas. Y lo más perturbador, varias cajas, aún en su embalaje original, podían rastrearse hasta fábricas de Europa meridional, bajo contratos vinculados a la supervisión de la OTAN. El descubrimiento fue un golpe de frío para todos los presentes. Aquello no era casualidad. No era un accidente de mercado. Era la confirmación de que múltiples fuentes, dispersas en distintos escenarios de guerra, habían convergido deliberadamente en un mismo destino: Burkina Faso. Los economistas militares calculaban con asombro.
El valor de la incautación alcanzaba $700 millones en armas y municiones. Y si se añadían los equipos de comunicación, las piezas para drones y los explosivos de alta gama, la cifra se acercaba al umbral de los 1.000 millones. Una suma imposible para clanes o grupos aislados. Se trataba de financiamiento estatal o de un consorcio con tentáculos en varios continentes. Los conductores, detenidos e interrogados, repetían la misma historia. Creían transportar motores agrícolas, piezas de tractores, repuestos de maquinaria. Las guías de transporte que portaban hablaban de arados, sembradoras, fertilizantes. Todo falso. Ningún camión llevaba otra cosa que armas de guerra. La mentira no era un error, sino parte de la coreografía. Analistas subrayaron la sofisticación del plan. Los camiones habían salido de distintos puntos, llevando matrículas diferentes. En varias ocasiones, los teléfonos de los conductores cambiaron de tarjeta SIM en menos de 24 horas. Una táctica propia de operaciones estatales para eludir rastreos. Solo al acercarse a la frontera se habían unido, intentando engañar a los radares como si fueran movimientos dispersos sin relación entre sí. Era el arte de la invisibilidad, diseñado por manos expertas. En la sala de mando, mientras los informes preliminares llegaban, la frase de un oficial resonó como advertencia. Esto no es contrabando. Esto es una operación militar que no se ha atrevido a declararse como tal. Y entonces, emergió un nombre que pronto se repetiría con insistencia. Operación Restaurar la Democracia. Un título paradójico para un proyecto que, en realidad, buscaba despojar a un pueblo de su derecho a decidir. Documentos incautados señalaban que el presupuesto asignado ascendía a $1.000 millones, con fases ya programadas para la distribución de armas en zonas urbanas estratégicas. El descubrimiento de los camiones no era, pues, un hecho aislado. Era apenas la superficie visible de un plan mucho más vasto. El convoy debía dispersarse al amanecer, con centros de almacenamiento ya preparados en los alrededores de ciudades clave. Si la vigilancia no hubiera funcionado aquella noche, la capital podría haberse despertado bajo la sombra de un conflicto armado planificado desde el extranjero. El general Servo, mirando a su presidente, pronunció las palabras que definieron la gravedad del momento. Señor, lo que tenemos frente a nosotros no es una red de contrabandistas, es una guerra no declarada. La revelación cambió el aire en Ouagadougou. Lo que al inicio parecía un hallazgo sorprendente, se transformó en un espejo incómodo. Detrás de aquellas armas, había intereses con nombres, apellidos y cuentas bancarias. Intereses capaces de invertir $1.000 millones para cambiar un gobierno. Intereses que operaban desde las sombras, pero con precisión quirúrgica. Mientras la noticia comenzaba a filtrarse entre algunos círculos militares, las preguntas se multiplicaban en la mente de todos. ¿Quién había firmado las transferencias? ¿Quién había dado la orden? ¿Y hasta dónde llegaban los hilos de esta conspiración que había elegido a Burkina Faso como escenario de su juego? Si los camiones revelaron la magnitud del arsenal, las horas siguientes desvelaron algo aún más inquietante: los rostros detrás del plan. Porque las armas, sin manos que las financien y dirijan, son solo hierro dormido. Lo que estremece es descubrir quién estaba dispuesto a darles vida. Al amanecer del 20 de agosto, fuerzas especiales irrumpieron en más de 20 almacenes repartidos por Ouagadougou. 17 de ellos contenían material militar cuidadosamente oculto: morteros, radios encriptados, uniformes de camuflaje, kits de comunicación satelital que aún enviaban señales a direcciones IP extranjeras. Cada hallazgo añadía una capa de certeza. Lo que se intentó montar en Burkina Faso no fue un mercado clandestino, sino un ejército paralelo. Las detenciones comenzaron con rapidez. Entre los apresados había decenas de conductores, pero también nombres que hicieron temblar los cimientos de la política nacional. 2 exministros, uno del Interior y otro de Energía, fueron llevados esposados. Sus rostros, antaño asociados a discursos de progreso, aparecían ahora vinculados a la traición más profunda.
facilitar desde dentro los canales de un golpe. Un general retirado, que en otros tiempos había supervisado operaciones internacionales, fue señalado como consejero logístico de la trama. Su experiencia, destinada a proteger a la nación, había sido usada para planear su debilitamiento. 3 empresarios prominentes, con contratos en minería e infraestructuras, fueron arrestados bajo acusaciones de financiar las rutas del armamento a cambio de futuros privilegios económicos. Pero lo que provocó un verdadero terremoto político fue la captura de 4 extranjeros con pasaportes diplomáticos: 2 ciudadanos franceses, un estadounidense y un israelí. Presentaron credenciales con sellos oficiales, pero al cotejarse con registros de vuelos y entradas, surgieron discrepancias evidentes, nombres falsos, itinerarios inexistentes, como si las sombras hubieran tomado el traje de la diplomacia para encubrir el filo de la subversión. La escena más impactante llegó a las 7:12 de la mañana, cuando un nombre conocido en todo el país fue esposado y trasladado bajo fuerte custodia: François Bongo. Banquero, filántropo, figura habitual en foros internacionales, hombre que se movía con soltura entre ministerios y embajadas. Durante años había gozado de una inmunidad no escrita, protegido por su influencia y sus recursos. Esa mañana, su poder se derrumbó. En los interrogatorios, Bongo no tardó en hablar. Quizás confiado en que la magnitud de los actores implicados lo blindaría. Quizás resignado a un destino inevitable. Sus palabras quedaron registradas. Esto no era solo un envío de armas. Era un calendario, un reparto de poder, un negocio. Según confesó, en un hotel de Accra, en Ghana, se habían celebrado reuniones discretas con delegados de países vecinos. Allí se pactaron rutas, allí se aprobaron transferencias. El dinero circuló por bancos europeos, especialmente a través de París, hasta desembocar en cuentas offshore del Caribe. El plan, dijo Bongo, contaba con luz verde, transmitida desde despachos en Washington. Los documentos incautados en su poder eran aún más elocuentes. Diagramas de distribución de ministerios tras la caída del gobierno. Listas de uniformes ya confeccionados para un consejo de transición. Promesas de contratos energéticos y de condonación de deuda una vez instalado el nuevo régimen. Y entre esas hojas, una nota con su propia recompensa: el Ministerio de Finanzas. Lo que se develaba no era una rebelión popular ni un movimiento ideológico. Era un golpe de Estado transaccional. Un trueque de armas por poder, de soberanía por contratos. Los conspiradores habían redactado el colapso del Estado antes de disparar una sola bala. La noticia se esparció como fuego. En las calles, la indignación fue inmediata. Ciudadanos comunes se preguntaban cómo hombres a quienes habían confiado su voto o su respeto podían vender la tierra de sus hijos por un sillón ministerial. En las cafeterías y mercados, la palabra más repetida era traición. En el extranjero, las embajadas se movieron con nerviosismo. Los países implicados negaron cualquier relación oficial. Pero la detención de ciudadanos con pasaportes diplomáticos, la mención de bancos europeos y el eco de la confesión de Bongo dejaron heridas abiertas. Para los analistas, el caso se convirtió en paradigma de una nueva forma de guerra silenciosa: la subcontratación de la traición interna. Ya no hacía falta invadir con ejércitos visibles. Bastaba con financiar élites locales, corromper a figuras clave y prometer favores económicos a cambio de abrir las puertas desde dentro. El presidente Traoré, al ser informado de la confesión, se limitó a pronunciar una frase que muchos repetirían: «No me sorprende que quieran comprar nuestro futuro. Me sorprende que haya quienes estén dispuestos a venderlo». Y así, en medio del desconcierto, la pregunta más dolorosa quedó en el aire, latiendo en el corazón de todo un pueblo. ¿Cómo se puede llamar independencia si los propios hijos de la nación la ponen en subasta? El 21 de agosto, al mediodía, Ouagadougou se convirtió en escenario de un acontecimiento sin precedentes. La sala de prensa presidencial abrió sus puertas a medios nacionales, regionales e internacionales.
desde periodistas locales hasta enviados de CNN, BBC, Reuters y Al Jazeera. Nadie sabía exactamente qué se revelaría, pero el rumor de los 48 camiones corría ya como un río subterráneo. Cuando Ibrahim Traoré entró, lo hizo sin escolta visible, con paso firme y rostro sereno. Tras él, una pared de pantallas LED proyectaba imágenes satelitales de la caravana interceptada, con cada camión marcado por coordenadas. Las cámaras enfocaron filas de fusiles, lanzagranadas y cajas abiertas que mostraban inscripciones de origen. La atmósfera era densa, casi ritual. El país no venía a pedir explicaciones, venía a exhibir pruebas. Les hemos convocado no para especular, sino para presenciar, dijo el presidente en su primera frase. A su señal, comenzaron a reproducirse grabaciones de la operación, soldados levantando lonas, descubriendo rifles, registrando números de serie. El silencio en la sala fue absoluto. Cada imagen pesaba más que 1000 discursos. La primera pregunta vino de CNN. Señor presidente, ¿quién es responsable de este envío? El jefe de Estado miró a su ministro de Defensa, que levantó un dossier clasificado. Con voz grave, explicó. Hemos rastreado múltiples orígenes, armas provenientes de depósitos libios, material de Yemen y, lo más alarmante, lotes recién salidos de fábricas europeas bajo supervisión de la OTAN entre 2022 y 2024. La sala contuvo la respiración. Un corresponsal de la BBC insistió. ¿Tienen pruebas corroborativas? Traoré respondió sin titubear. 17 detenidos han firmado declaraciones juradas. Uno de ellos, un financista clave, admitió que las reuniones de coordinación se celebraron en Accra, con tránsito de fondos por París, y lo que él mismo describió como aprobación final desde Washington. Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que un líder africano acusaba de manera directa, con documentos y testimonios, a actores internacionales de orquestar un golpe encubierto. Un periodista de Reuters preguntó por los extranjeros arrestados con pasaportes diplomáticos. El presidente respondió con dureza. Un pasaporte diplomático no es licencia para conspirar ni escudo contra la complicidad. Burkina Faso no está en venta. Fuera de la sala, las embajadas comenzaron a enviar cables urgentes. En Washington y París, los portavoces negaban participación, mientras en Moscú se emitían comunicados de apoyo al derecho soberano de Burkina Faso. China ofrecía asistencia tecnológica en ciberseguridad y drones. Venezuela celebraba el acto como un giro bolivariano en África. La Unión Africana, prudente, envió un emisario para observar. En las calles de Ouagadougou, las imágenes se retransmitieron en pantallas gigantes. Ancianos y jóvenes vieron juntos cómo su presidente exhibía al mundo lo que tantas veces se había susurrado, que la injerencia extranjera sigue escribiendo capítulos oscuros en África. Para unos evocaba los discursos de la independencia. Para otros, un despertar generacional. El eco de aquella rueda de prensa todavía resonaba horas después, cuando en cafés y plazas la gente repetía una sola idea. Si nos atrevimos a mostrarlo, debemos atrevernos a resistirlo. Pero en los pasillos diplomáticos se encendían nuevas incógnitas. Si Burkina Faso había roto el silencio, ¿qué represalias vendrían después? ¿Qué precio se paga por hablar demasiado alto frente a quienes preferían la sombra? Apenas 24 horas después de la conferencia de prensa, Burkina Faso dio un paso aún más audaz. El 21 de agosto, a media mañana, la Plaza de la Independencia de Ouagadougou se llenó de ciudadanos, cámaras y banderas ondeando. En el centro, un horno de acero se alzaba como un altar encendido. Allí no se iban a hablar de armas, sino a transformarlas. El presidente Ibrahim Traoré subió al estrado con un objeto en las manos, uno de los primeros fusiles confiscados en el camión número 1. Lo levantó ante la multitud y pronunció palabras que quedarían grabadas. Este arma fue enviada para matar a nuestros hijos. Hoy, lo devolvemos al fuego para que se convierta en su futuro.
Con un gesto firme, arrojó el rifle al horno. El estallido de chispas fue recibido con un aplauso ensordecedor. Tras él, decenas de soldados y voluntarios comenzaron a depositar lanzagranadas, chalecos tácticos y cajas de munición. El hierro ardía, se doblaba, se disolvía en el resplandor del metal fundido. Ingenieros explicaban a las cámaras que aquel acero no se perdería. Sería moldeado en campanas escolares, en pupitres, en tuberías de riego, en material médico. Cada arma deshecha sería un ladrillo para construir hospitales, un timbre para convocar a niños al aprendizaje, un pozo para dar agua a los campos. El momento más conmovedor llegó cuando se extrajo la primera campana ya enfriada. Fue entregada a una niña de apenas 10 años, que la alzó ante la multitud. El coro espontáneo resonó. África se levanta. Traoré, mirándola, dijo: «Nunca llevarás un fusil, llevarás conocimiento». Las lágrimas recorrieron los rostros de muchos mayores. Algunos recordaban los años de golpes de Estado, las guerras civiles del Sahel, los tiempos en que las armas dictaban la vida cotidiana. Aquella campana era más que metal. Era la promesa de que un continente podía rehacerse a partir de su propio dolor. El gesto trascendió las fronteras. En Bamako, Niamey y Accra, multitudes compartieron las imágenes en redes sociales. En Kinshasa y Lagos, artistas pintaron murales donde camiones se convertían en bibliotecas y hornos en semillas. La Unión Africana declaró que la fundición de armas en Ouagadougou sería recordada como un símbolo continental de resiliencia. El gobierno anunció que cada 21 de agosto se conmemoraría como Día del Despertar y la Victoria. En las escuelas se enseñaría la historia de los 48 camiones, no como amenaza, sino como ejemplo de vigilancia y transformación. En medio de los vítores, Traoré resumió el espíritu del acto en una frase: «Si regresan con más fusiles, volveremos a fundirlos, y de cada arma haremos otra escuela». La multitud respondió con un grito unánime: «¡Nunca de rodillas!». Y así, en el resplandor del metal fundido, surgió una pregunta que desbordaba la plaza y viajaba más allá de las fronteras. Si las armas pueden transformarse en campanas, ¿qué otras heridas de África podrán convertirse en semillas de futuro? Los últimos 72 horas marcaron un antes y un después en la memoria de Burkina Faso, y quizás en la memoria de toda África. Lo que comenzó como un murmullo en la noche, la incautación 48 camiones armas Burkina Faso, se transformó en un relato de vigilancia, de traición y de dignidad. Primero, la vigilancia. Un vigía que no dormía, un presidente que decidió en minutos, un ejército que actuó sin disparar una sola bala. Segundo, la traición. Ministros y empresarios dispuestos a vender el alma de su nación, extranjeros escondidos tras pasaportes diplomáticos, un banquero que confesó haber cambiado soberanía por contratos. Y tercero, la resiliencia. La fundición Armas Escuela Burkina Faso. Un acto de fuego que convirtió instrumentos de muerte en campanas de conocimiento. El mundo observó en silencio o con incomodidad, porque esta historia no solo habla de un pequeño país sin salida al mar. Habla de la condición humana, de cómo los pueblos pueden resistir aunque las potencias intenten manipularlos desde las sombras. Habla de la posibilidad de transformar el dolor en esperanza y de recordar que la independencia no se mide por banderas, sino por la capacidad de elegir el propio destino. Las imágenes de los hornos encendidos, de la niña levantando la campana, quedarán grabadas en la memoria colectiva. Son un recordatorio de que la fuerza de un pueblo no radica únicamente en sus ejércitos, sino en su capacidad de decir: «No nos arrodillaremos». La incautación 48 camiones armas Burkina Faso no fue solo un operativo militar, fue un grito histórico, un mensaje al continente y al mundo, que la vigilancia protege, que la traición hiere, pero que la resiliencia cura. Ahora la pregunta se dirige a cada uno de nosotros. Si las armas pudieron convertirse en campanas, ¿qué otras cadenas de la historia podemos transformar en instrumentos de futuro? Si este relato te conmovió,
No dejes que se apague. Suscríbete, comparte tu voz en los comentarios y acompáñanos en este camino. Porque la historia de África no se escribe en silencio, se escribe con la valentía de quienes deciden levantarse.